Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas, capítulo 6. Al libro de Gálatas, capítulo 6. El tema que quiero compartir, mis hermanos, es un tema que lo titulé: no te engañes. Dios no puede ser burlado. ¿Ya vio ahí el banner que pusimos? Diciéndole a Dios: sí, Señor, soy tuyo, te sirvo. Y por acá atrás, ¿verdad? Esas son las mentiras que podemos estar viviendo. El tema entonces: no te engañes. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Dos cosas importantes: no te engañes, no nos engañemos. Y la segunda es: Dios no puede ser burlado. Cuando tú piensas en esas dos partes importantes, no puedes engañar a Dios. No puedes burlarlo. Es una seguridad tan tremenda, mis hermanos, que Dios tiene, que no puedes burlarlo. Aquí en el mundo, por más regulaciones, por más seguridad que le pongan a las cosas, siempre los ladrones van a ir a la delantera, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que con tantas cámaras, con tantas alarmas, con tantas claves de seguridad en lugares, entraron y robaron? En el Señor, en las cosas de Dios, Dios, escucha, no puede ser burlado. Y esa es una advertencia firme para nosotros. Dice entonces Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Lo recuerdan? Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Fíjese, este versículo está como segmentado en dos partes. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Uno. La segunda es: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dos partes que tal vez las podemos analizar y decimos: ¿qué tiene que ver la una con la otra? No te engañes, mis hermanos. Ahora, esta versión, la versión traducción del lenguaje actual, en este mismo versículo dice un poquito diferente. Dice, o más entendible: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará ¿qué? Lo que haya sembrado. Mira, bueno, esa es la traducción 60. Esa es otro versículo. Bueno, el versículo 8. Pero dice: cada uno cosechará lo que ha sembrado. ¿Y saben? Esa es una ley natural, ¿verdad? Ahora, ok, sigamos. No quite ese concepto del título. No te engañes. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. O sea, la seriedad, mis hermanos, de las cosas de Dios, no de la religión, no de las asociaciones religiosas, la seguridad, la seriedad de Dios en sus conceptos. ¿De acuerdo? No en nuestros conceptos, porque tú tienes tus conceptos, yo los míos. Pero si los ponemos a disposición de Dios, van a ser sus conceptos y vamos a entender que Dios no puede ser engañado. O sea, no puedes poner tu mano acá atrás. Sí te amo, Señor. No, sí me voy a portar bien. Tú eres todo para mí. ¿Sí? Y con tus dedos cruzados por acá atrás, como tú sabes, ese concepto que hoy se maneja, ¿verdad? Bueno, tiene muchos años, pero está de moda ese concepto. Sí, te amo, mi amor, y te voy a ser fiel, le dice ella a él.
y por acá atrás, no. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Ahora, bajo estos conceptos, estas dos palabras importantes, mis hermanos, podemos ver que el universo está bajo el control de leyes inviolables, como los científicos y otros hombres estudiosos a través de la historia lo han reconocido. Ahora, las ciencias naturales son en esencia el estudio de las leyes físicas. O sea, la una con la otra se compaginan. Y lo repito, las ciencias naturales son en esencia el estudio de las leyes físicas, porque una comprueba a la otra y la otra comprueba a la otra, ¿de acuerdo? Entonces van compaginadas. Si no fuera por la operación constante, escuchen, si no fuera por la operación constante de leyes absolutas, estamos viendo todo lo que nos rodea son leyes absolutas que Dios estableció, no han cambiado, son y serán, ¿de acuerdo? El hombre ha cambiado algunas cosas en las leyes de Dios porque por su libre decisión, por su arbitrariedad al actuar en muchas cosas. Bueno, tenemos climas totalmente distintos porque la erosión de la tierra, pues el hombre ha causado todo esto. Pero si no fuera por esta operación constante de las leyes absolutas y no relativas, ¿sí?, la ciencia, escuchen, tal como la conocemos, no podría existir. La ciencia, el estudio de las cosas. Ahora, por eso yo dije, la ciencia corrobora estas leyes establecidas por Dios. Se descubren las cosas que Dios ya había hecho, las cosas que Dios ya había dicho. La ciencia entonces corrobora estas leyes. ¿Cuáles leyes, mis hermanos? Las que Dios estableció. Estamos hablando de la veracidad. Estamos hablando de lo absoluto de Dios y su palabra. ¿De acuerdo? Ahora, comprobables. La ciencia dice, bueno, tiene que ser comprobable lo que se habla de Dios. No hay pleito. La ciencia y Dios no están peleados. El hombre no quiere reconocer en su necio entendimiento que Dios es el Dios que hizo todo y que originó todo. Él es el principio y Él es el fin. Por eso, mis hermanos, estamos viendo a ese Dios que no lo podemos engañar, no lo podemos estafar, porque Él es absoluto en su verdad. Claro, por eso Él es la verdad. Ahora, el Espíritu, hermanos, hoy en día pues habla ahora a nuestros corazones, ¿están de acuerdo? Con la certeza y la fe de que Dios es el que ha hablado a nuestro corazón, porque hay un mundo espiritual en lo cual también hay una certeza. El Espíritu Santo, mis hermanos, hablando a nuestros corazones, aseverando, certificando en nuestra fe de la existencia de Dios y que es Dios el que ha hablado a tu vida. Entonces, mis hermanos, la ciencia no está peleada con las verdades físicas, con la naturaleza, con todo lo establecido. Simplemente comprueban que Dios lo estableció desde un principio. Una evidencia, mis hermanos, entonces, de que el autor de la Biblia es Dios. Usted se ha puesto a pensar, ¿quién es el autor de la Biblia? Bueno, Dios inspiró a los hombres para escribir, o sea, inspirados bajo el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Pero el autor principal, ¿quién es, mis hermanos? Una de las evidencias de que el autor de la Biblia es Dios es que siempre es precisa en todo lo tocante a leyes y hechos científicos. Fíjense, estaba escuchando un poquito a Stephen Hopkins, un científico que ya falleció. Se consideró ateo hasta el final de sus días. Todo lo que él hablaba eran teorías. Es una teoría, no está comprobable. Pero él decía, Dios no existe. Y lo que él decía, y bueno, estoy hablando de
fue un hombre que tenía todas las mentes en su atención. En cuanto él hablaba, en cuanto él se movía, en cuanto él decía, todo el mundo brincaba, y más el mundo de la ciencia, porque ¿qué revelación? Eran teorías, nada comprobable. La teoría es, bueno, yo pienso, creo, se me hace. Dices, no, pues, entonces ¿para qué tanto? Dios, mis hermanos, comprobó desde el principio de la existencia del hombre que Él era absoluto, que era Dios, y no hay nadie más. Y qué hermoso, ¿no? Saber que no estamos simplemente confiando en una idea de alguien, un invento de los hombres. Dios es el único Dios verdadero en el cual confiamos. Entonces, es precisa la evidencia de que Dios es el autor de la Biblia, porque en cuanto a tocante a las leyes y a los hechos científicos, aunque fíjese bien, fue escrita miles de años atrás, antes de que la mayoría de las verdades científicas, escuchen bien eso, aunque fue escrita miles de años antes, las escritos, mucho antes de que la mayoría de las verdades científicas fueron descubiertas por el hombre. Hoy día se descubren ciudades, se descubren actividades, se descubre algo que sucedió y que está comprobable en la Biblia. Se descubren cómo sucedió esto, cómo pasó aquello. Hoy día la ciencia está corroborando lo que dice la palabra de Dios. Bueno, y hasta esto, mis hermanos, me hace pensar a mí que Dios no puede ser engañado, que Dios no puede ser burlado, porque Él siempre ha sido veraz en sus palabras. El hombre, lógicamente, damos saltitos tratando de ser famosos, ¿verdad? De ser alguien y de creernos que somos. ¿Por qué? Porque tenemos un micrófono delante nuestro y hablamos y la gente, con un poquito de conocimiento que tenemos, la gente se siente, ¡wow! Fulano de tal. Es él, es ella, el científico, el doctor, el médico, el gran. Son saltos tratando de ser alguien. Entonces, fíjese, solo el que hizo el universo podría haber dado información a los escritores humanos de las escrituras, de que esa información debería de ser compatible sin error alguno en todas las leyes y hechos científicos demostrados. Estaba viendo un programa de un joven español que él le dice él va a los ateos. Oye, ¿tú eres ateo? Y les pone una bailada. Me encanta porque yo digo, híjole, le sale este hombre que cristiano, porque dice yo en España, ¿no? Yo soy cristiano y tú eres ateo, ¿verdad? Sí, soy ateo. Entonces quiere decir que no crees en Dios. No, que voy a andar creyendo en eso. Entonces, yo estoy atento porque la respuesta del ateo es interesante. Pero la respuesta del cristiano, mucho más interesante, porque lo baila, los pone como camotes, como decimos aquí en México, ¿verdad? Y me interesa porque yo digo, ay Señor, yo quiero saber cómo responderle a personas que en su intelecto niegan a Jesús, niegan a Dios. Entonces, por eso yo puedo decirles ahorita, solo el que hizo el universo podría haber dado información a los escritores humanos de las escrituras, de que esta información fuera compatible sin error, escuchen, sin error alguno en todas las leyes y los hechos científicos demostrados. ¿No le da gusto eso? O sea, aquí no hay error. La ciencia comprueba lo que aquí dice. Y bueno, lógicamente, nosotros vamos, en cuanto nos metemos a la palabra de Dios, a escudriñarla, y vamos viendo cosas que nos emocionan, y vamos a los escritos, a los descubrimientos científicos, y dicen, uy, yo ya lo había leído, y la ciencia apenas lo está descubriendo. No hay error, mis hermanos.
un eminente geólogo, ¿sí?, llamado James Dewey Dale, dijo esto en una clase de estudiantes que se graduaban en la Universidad de Yale, o sea, una universidad prestigiosa. No estamos hablando de la secundaria 3, no estamos hablando de la prepa 10, estamos hablando de la Universidad de Yale, o sea, una universidad con alto prestigio. Y él le dijo a sus estudiantes que se graduaban de geología: al enfrentar ustedes problemas científicos, estamos hablando, dice, recuerden que no hay nada más verdadero en el universo que las afirmaciones científicas contenidas en la palabra de Dios. A lo mejor usted no es científico, ni yo, pero gozamos de muchos descubrimientos que la ciencia ha hecho. Gozamos de las leyes que Dios ha establecido. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la segunda parte del versículo primario que leímos, cuál era? Bueno, dice, no os engañéis, Dios no puede ser. ¿Y cuál es la segunda parte de ese versículo? Porque todo lo que el hombre... Esa es una ley. Ay, ¿a poco? Pues sí, ¿no? O sea, todo según su género, ¿o no? Y esa es una ley. No, nosotros ya lo sabíamos porque la palabra de Dios ya lo había dicho. Entonces Darwin y todos aquellos descubren que lo que siembras, eso cosechas. ¡Wow! Yo ya lo sabía, porque la Biblia dice que conforme a su género lo siembras y eso mismo vas a cosechar. Quiere decir que el género de la semilla pues va a producir conforme a, ¿sí o no? Manzanas, ¿qué van a dar? Manzanas. Fresas, fresas, ¿sí o no? Duraznos, ¿sí o no? Naranjas, peras, sí. Tamarindos. ¿Cómo? Entonces, pero yo quiero sembrar un tamarindo y que me dé fresas. No, porque la ley de lo establecido, así es. Por eso entonces, mis hermanos, podemos ver la veracidad de Dios. Él no puede ser engañado. Él no puede ser burlado, porque Él estableció su verdad como parámetro para confiar en ella y saber que no hay ni un error en lo que nosotros podemos creer en nuestro Dios. Pero recuerden, Él no puede ser engañado, no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y también eso viene a ser en el ámbito espiritual. ¿Qué estás sembrando? Que por ley natural o celestial te va a dar una cosecha de lo que siembras. Bueno, los escritos sagrados, mis hermanos, estoy en la introducción nada más, ¿verdad? Los escritos sagrados de los hindúes, de los budistas y otras religiones paganas, desde luego, reflejan y hasta enseñan las ideas más insólitas acerca de la naturaleza, de la creación y la operación del universo. ¿Lo pueden entender? ¿Sí? Todos los escritos de los hindúes, budistas y todas las religiones paganas reflejan y aún enseñan las ideas más insólitas de cómo funciona el universo, cómo llegamos aquí. Y me gustaba porque este hombre les decía, a ver, ¿y de dónde viene el hombre? ¿Tú crees en la evolución? Pues claro. A ver, entonces el cristiano los empezaba a llevar así como para atrás. A ver, espérame, entonces, ¿de dónde vienes tú? No, pues soy materia. ¿Y de dónde viene la materia? No, pues, y ahí los agarraba. A ver, bueno, dime, todo debe de tener entonces quiere decir que si yo pongo una mesa de mármol por 20 millones de años, no me acuerdo la cantidad de años, pero titipuchal de años, ¿me entendió? La pongo, no digo así el español, claro, se lo digo yo. Y ahí está. Y pasan los años, los siglos. Entonces llegará un momento en que eso cobrará vida.
¿Usted qué piensa? No. Entonces él dice, no, pues no. Entonces, pero tuvo un origen. Entonces, la vida, ¿dónde se originó? Y luego se empezaba a poner como, y pues allí el ateo ya, bueno, no sé, necesito informarme un poquito más. Claro que sí. Bueno, lógicamente el concepto del corazón era el problema, porque el problema es que había algo en su corazón que no quería ya creer en Dios. No querían voltear, porque todo inicia en Dios y todo terminará en Dios. Entonces, estos escritos sagrados de los hindúes, budistas y todas las religiones, ¿sí?, paganas, reflejan una idea insólita en cuanto acerca de la naturaleza, de dónde viene. Darwin decía sobre la evolución, y ya vemos que las lagunas que hay en cuestión de la evolución y todo este rollo, lo que ustedes saben también, han estudiado un poquito de eso, acerca de la creación y toda la operación del universo. Y yo puse aquí, la ciencia nunca se habría podido originar en tales religiones. Y cuando yo pienso en esto, yo digo, quiere decir que la ciencia va de la mano con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la ciencia nunca se habría podido originar, escuchen, en tales religiones o en tales conceptos de creación, de evolución, porque no se manejan los conceptos de diseño, orden y funcionamiento divinos comprobables. Sin excepción alguna, entonces, la cosmología, o sea, el sistema del universo, se basa en el azar ciego, según para ellos, porque no hay comprobación, o en los caprichos torcidos de deidades semejantes a humanos. Claro que sí. Todas las religiones, todas las deidades, y que no es del Dios verdadero, pues son simplemente conceptos humanos. Este Buda pues se parece a mi abuelito, pues vamos a adorarle, y tú le sigues un poquito la trayectoria, es un hombre. Mahoma, más de 60, no sé cuántos años después de Cristo, nació y salió la religión islámica. Conceptos humanos. Ahora, lo que estoy diciendo de todo esto, porque yo también es algo que a mí me gustaba estudiar, es porque Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que Él hizo, lo hizo de una manera exacta, correcta, sin ningún ápice de mentira. Entonces, mis hermanos, la idea de un universo ordenado por iniciativa divina y regulada por leyes absolutas y no relativas, porque ustedes saben, un concepto de cómo surgió todo es una explosión, ¿sí o no? Y que pues una explosión, el Big Bang, y pum, pa, todo, y aquí estamos. Órale. Todo ya no más cuestión de evolución. Dios no es un Dios de desorden. Dios nunca dijo, va a haber una explosión y van a salir todos ustedes. Y va a salir el hombre. No, mis hermanos, no. Dios determinó las leyes y dijo cómo iban a ser las cosas. ¿Cómo iban a hacer la descendencia del hombre? Como por las leyes establecidas por Dios, la relación de un hombre, una mujer, y saliste tú. Y salí yo, ¿verdad? Y saldrán todos los que vendrán. Y no va a haber alteración. Esa es la ley que Dios estableció. Leyes absolutas regulan entonces toda la creación, el universo, todas las estaciones, el aire, la lluvia, la forma de la naturaleza, el mundo microscópico también. Qué grueso, ¿no? ¿Has visto fotografías por ejemplo, de animales microscópicos? Tremendos monstruos, ¿no? Una fotografía tomada
con unas cámaras especiales, y te das cuenta que ese animal tiene una carota feroz, unos colmillos increíbles, pero es una cosilla que ni la ves. Ahí está la ley, las leyes establecidas por Dios. Y esto me lleva, mis hermanos, a decirles una vez más: Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Y ahorita voy a la segunda parte, espero que me dé chance el tiempo, porque todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Eso mismo cosechará. Es la ley de Dios, mis hermanos. Entonces, por leyes absolutas está ordenado el universo, y no leyes relativas, cambiantes, que no, pues no sé, no puedo. La ciencia comprueba, ¿sí?, exactamente las cosas que suceden, y la palabra de Dios lo determinó desde antes. Por otro lado, mis hermanos, la Biblia no solo es precisa en lo relacionado a hechos físicos, sino que enseña con claridad, escuchen, que el universo es ordenado y confiable, y no por accidente, no al azar, sino por el designio, diseño, poder soberano de Dios, el Creador. Mira que ahorita simplemente estás respirando, y eso es algún diseño, el diseño de Dios. Ya claro que ni cuenta te das que respiras, es automático. Te duermes y también estás respirando, ¿no? No pones ahí un botoncito automático, respira. No, ya es por ende que respiras, y eso produce la vida en ti, ¿o no? Son leyes, ¿están de acuerdo? Todo, hermanos, todo. Job, capítulo 26. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 26. Voy a leerle la traducción: palabra de Dios para todos. Palabra de Dios para todos. Job, capítulo 26, en el verso 7. Dice, vamos rápido: Él extiende el cielo sobre espacio vacío, y cuelga la tierra sobre ¿qué? No, cuando ahí los científicos antiguos estaban, ellos, tú sabes las ideas que nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? ¿Te acuerdas que había como 4 elefantes ahí sosteniendo la tierra? No, una cosa tremenda. Bueno, hasta ahí les alcanzaba la mente, pero la Biblia, miles de años atrás, ya lo había dicho. Ya estaba establecido. Entonces lo que dice: Él extiende el cielo sobre espacio vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Tú has colgado algo sobre nada? ¿Has logrado colgar algo sobre nada? Jamás lo vas a hacer. A ver, yo quiero, le voy a echar todos los kilos de mi energía, mi karma, llámenle como quieran. No, lo suelto, no quiero soltarlo porque se me echa a perder. Se va a caer, no va a ver nada. Pero dice: cuelga la tierra sobre. Él encierra las aguas en nubes densas, y el peso de ellas no revienta la nube. ¡Qué grueso! ¿Has visto los torrentes? ¿De dónde vienen las lluvias? Las torrenciales tempestades. ¿De las nubes? ¿O qué? ¿Salieron de la tierra? ¿Hay un tubo gigantesco que anda por ahí aventando agua? No. ¿Y tú te das cuenta de dónde se sostiene tanta agua? Cuando hay horas y horas. Y es más, ni siquiera se necesitan horas y horas. Simplemente en 15 minutos, en 10 minutos, el pueblo, la ciudad fue barrida por la tormenta, ¿sí o no? ¿De dónde sostiene tanta agua? Es lo que dice aquí. Dice: Él encierra las aguas en nubes densas, y el peso de ellas no revienta las nubes. Nadie ve el trono de Dios, lo cubre una nube espesa y oscura. Él trazó un círculo límite sobre la faz de las. Oye, ¿usted ha pensado por qué no se desparrama el agua? En el mar, por ejemplo, nomás le hace como que se sale, ¿no? Esas son las olitas que usted vaya a Melaque y ahí a Barra de Navidad, y aquí que los piecitos que me los moje, y las pequeñas, porque tiene límite. Dios se lo puso, Dios lo dijo. Los científicos descubren qué ley está impidiendo que
las aguas se salgan. Bueno, y usted ha visto los pequeños y grandes tsunamis que pasan cuando las aguas rebasan el límite establecido. Pues bueno, ya sabe, ¿verdad? Entonces, él trazó un círculo límite sobre la faz de las aguas en la frontera entre la luz y la oscuridad, el día y la noche. Así de fácil. Establecido, se esconde uno y sale el otro. ¿Te imaginas que no sucediera eso en algún momento? Sería un caos la tierra. Necesitamos que el sol se vaya, se esconda, vamos a llamarle así, y que salga la luna, porque también la gravedad es importante, ¿sí o no? Aquí estamos, imagínate, si no hubiera gravedad, saldríamos despedidos por todo el espacio, ya no estaríamos. Y la gravedad, ¡pum!, me hace que regrese a la tierra. Quita la gravedad y adiós mundo cruel. ¿Sí o no? Leyes de Dios. Ahora, leyes de Dios. Y el hombre las descubrió hace poco, no hace mucho. Mucho antes de que los viajes de Colón. ¿Cuántos se acuerdan de Cristóbal Colón? Me lo enseñaron en la escuelita, nos lo enseñaron en 1492. La Niña, la Pinta y la Santa María, ¿verdad? Y ahí está la historia que hasta nos vestimos de Cristóbal Colón y que no sé cuánta cosa. Bueno, mucho antes de los viajes de Colón y otros aventureros, ellos demostraron que la tierra es redonda. Isaías ya lo dijo, ya lo había dicho. Isaías 40, versículo 22. Isaías 40, versículo 22. Él está sentado sobre la bóveda de la tierra. ¿Sí? Bóveda, círculo. Ahí está. ¿Cómo? Entonces, ¿te acuerdas cómo nos enseñaron que otro de los dibujos de las teorías de la tierra era pues que era infinito? O sea, en realidad era plana y quién sabe hasta dónde llegaba. Y como que llegaba un abismo al final y todos se caían, los que llegaban ahí. ¿Sí o no? Esa era la idea, ¿sí o no? Que nos enseñaron en las escuelas. Pero que vamos viendo que la tierra era, ¿qué? Redonda. Y los grandes navegantes fueron con la cartografía y haciendo planes, mapas, rutas. Dice, oye, espérame. Y empezaron a ver que no era plana la tierra, era redonda. ¿Cómo? La Biblia ya lo había dicho. Isaías 40, 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Era lo que el Dios inspiraba a Isaías para escribir lo que era la tierra, lo que era la extensión de los cielos, lo que era la extensión de la tierra. Y él dice, él lo hace como una cortina. Para Dios nada, y nosotros vemos lo vasto del universo, los cielos, y andamos ahí apenas dando los pininos descubriendo pequeñas cositas que Dios ya lo había establecido. Y a lo que voy es esto: Dios no puede ser engañado. Dios, mis hermanos, ¿qué más? No puede ser burlado. El término hebreo, mis hermanos, para bóveda celeste o círculo de la tierra también se puede traducir como esfera. Lo cierto es que la idea de que la tierra fuera redonda, mucho menos esférica y suspendida en el espacio, era totalmente desconocida. Claro que sí, en el mundo antiguo. Pero vamos a ver la grandeza y el poderío de nuestro Dios. ¿Qué tal? Dígale al que está a un lado, vamos a ver la grandeza y el poderío de nuestro Dios. Entonces, cuando vemos que la Biblia dice en Gálatas, no os engañéis, ¿sí? Y les advierte, fíjate bien, Dios no puede ser burlado. Aquí engañar o engañéis, en nuestro primer versículo clave, ¿sí? Esta palabra, engañéis, planao, cuyo significado básico es descarriar. Aquí el apóstol llama entonces a los Gálatas, los llama
desorientados, que no se dejen engañar por otros, ya que muchos de ellos habían sido desviados o fascinados con ideas, con pensamientos contrarios a los que decía la palabra. Por eso Pablo les llama a los Gálatas insensatos, desorientados, ¿sí? Porque están pensando que pueden engañar a Dios cuando Él es el Dios de la verdad, cuando Él es el Dios del mejor sistema antirrobos, antiengaños, antiburlas. Y está demostrado, mis hermanos, que todo lo que nos rodea, todo lo que es ciencia, porque la ciencia está en todos lados, está en la cocina, está en el sanitario, está en el agua, en todos lados donde tú te mueves, está la ciencia. Claro, para ti pues ya es algo, ¿a poco es? Pues sí, el ejercer fuerza, el abrir una llave, pues es ciencia, el que vaya cayendo el agua, pues es gravedad, que es ciencia, todo es, ¿sí? Entonces no podemos decir, ay no, eso qué aburrido, ¿y eso qué tiene que ver? Yo soy bien santa, hermano, yo quiero de Dios. Claro, estamos viendo que la grandeza y el poder de Dios es tal que no lo podemos engañar, no podemos burlar a Dios. Hay muchas personas entonces que se han dejado engañar, ¿sí? Siendo desviados o fascinados por ideas, por conceptos. Gálatas 3:1, ¿qué dice? Oh, Gálatas, ¿qué? Insensatos. ¿Quién les fascinó? O sea, ¿cómo se dejaron envolver? ¿Cómo me sales que ahora dices que no hay Dios? ¿Cómo me sales ahora con tus ideas de que, pues Dios es todo? Dios está aquí, Dios está allá y Dios está en esa piedra, Dios es aquí la bocina. Dios es una energía. ¿Ustedes han visto las loqueras de los desvariados? Pues claro, la gente eso piensa. Pero déjame decirte algo. Pablo les está diciendo a los Gálatas, insensatos. ¿Quién les fascinó para no obedecer a qué? A la verdad. Y te pregunto, ¿estás creyendo en la verdad de la palabra? ¿En todo su concepto? ¿Quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. ¿Quién es la verdad? Jesús, Jesucristo, mis hermanos. Ahora, todos tienen el concepto de creer en Dios, porque para muchos, pues Dios es muchas cosas. Pero cuando les hablamos de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Dios verdadero, ahí es donde tuercen sus conceptos y dicen, no, espérame. No podemos estar, mis hermanos, pensando que Cristo Jesús es como Mahoma, es como Buda, es como un gran hombre inspirado que llegó a niveles tales de santidad que llegó a ser Dios. Claro que no. Él es Dios desde el principio. Fue, es y será Dios. Por eso Él es Jesucristo. Pero dice Pablo a Gálatas, qué insensatos son. ¿Quién les fascinó? ¿Por qué andan creyendo en rollos tan alucinados? En otras palabras, es mi versión. ¿Por qué se dejan convencer de pensamientos que no van conforme a la palabra de Dios? Hoy en día la gente cada vez cree menos en Jesucristo, ¿sí o no? Cree menos en el verdadero Dios de la Biblia. Claro, porque ellos se han hecho un Dios a su estilo, a su manera. Un Dios que les deja hacer sus fechorías y que los deja vivir y que les permite vivir en todas sus triquiñuelas, en el concepto de que Dios es amor. Dios nos ama a todos, hasta de los de las banderas de colores. O sea, no estamos hablando de las personas, estamos hablando de las ideologías, ¿de acuerdo? Dios ama a todos, claro que sí, no hay duda de eso. Pero de eso a que nos permita o que no nos permita vivir en lo que nosotros creemos, eso es muy diferente.
Por eso, mis hermanos, viene a relación. Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Porque ¿qué? Todo lo que el hombre, dígalo, sembrare, eso mismo. Claro que sí. Aquí en este versículo de Gálatas 3:1, entonces, está hablándonos del engaño de los judaizantes, porque era el tema que Pablo les menciona, de los judaizantes. ¿Sí? Porque, ¿te acuerdas el concepto de que Pablo dice, ¿cómo quieren volver a los rudimentos de la ley cuando Dios ya los restableció en la verdad? Todos los Gálatas habían creído, pues, que llegaron los judaizantes, llegaron los judaizantes, es la emoción, llegaron los judaizantes a llegar a la iglesia de los Gálatas, y les empezaron a hablar, no, si ustedes quieren agradar a Dios, tienen que cumplir las obras de la ley, pero primero tendrán que circuncidarse. Entonces ahí estaban todos dudando los Gálatas. Entonces Cristo no es suficiente, entonces creer en Jesús, no, tienen que hacer esto y esto otro y esto otro y esto otro. Por eso Pablo les está enseñando sobre el engaño de los judaizantes, que para creer que la obediencia a la ley mosaica, representada en especial por la circuncisión, porque era su carta de presentación. Te circuncidas y ya eres santo, ya eres judío, dejas de ser gentil. ¿Te acuerdas? ¿Que ese era el concepto, sí o no? Bueno, ese era el concepto. Por eso Pablo dice, qué insensatos son. ¿Cómo? O sea, la verdad de la palabra de Dios, el Dios verdadero lo hacen a un lado, porque hay que cumplir ritos, formas, leyes, obras para agradar a Dios. Este concepto era, según ellos, era necesario para poder recibir y vivir la vida cristiana. Por eso les dice, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos. Ahora, fíjense bien, el gran peligro de los falsos maestros, o de los maestros engañadores, porque hay maestros engañadores, no solo radica en la maldad de las enseñanzas mismas, contrarias a la deidad de Jesucristo, contrarias a la virginidad de María, ¿sí? Que María no era una virgen, que eso es imposible, que no fue por obra del Espíritu Santo el nacimiento de Jesús. Esos son falsos maestros, conceptos que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque estos conceptos son malos y peligrosos, porque no solo radica en lo que enseñan, en la enseñanza misma de ellos, sino en el hecho mismo de que son enseñadas como verdad de Dios, como la verdad de Dios. Una persona que enseña herejías, mis hermanos, en el nombre de Satanás, es muy raro que tenga y cause gran influencia, ¿verdad? Se huyen de esa persona, ¿verdad? Y sobre todo en la iglesia, claro que sí. Pero lo más destructivo de todo siempre son y seguirán siendo los falsos maestros que afirman enseñar en el nombre de Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo se enfrentó, a las falsas enseñanzas, porque eran un engaño. Por eso les dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Segunda de Timoteo, capítulo 3. No hay nada más destructivo y más dañino, mis hermanos, que un falso maestro, ¿sí? Porque va a enseñar, aparte de la falsa doctrina que trae y de la falsa enseñanza, lo va a decir que es en el nombre de Dios. Por eso no se dejen engañar. La ciencia no está peleada con la palabra de Dios. Claro que no. El no entender algunos conceptos todavía científicos claramente no impide no nos va a llevar a dudar y a decir, entonces eso yo no quiero creer en la Biblia porque tiene muchos errores. No, es simplemente cuestión de entender, de estudiar, de adentrarse un poquito más, y tú vas a ir viendo. Si tú dejas de ver La Rosa de Guadalupe, si dejas de ver las novelas y si dejas de ver programas ahí de entrevistas chafas, artísticas, y te empiezas a meter a ver programas
educativos, de investigación, de conceptos correctos, vas a ver que la Biblia tiene razón. ¿Sí o no? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Pablo sigue diciendo una vez más: mas los malos hombres y los que engañan. ¿Saben que al hombre sí lo pueden engañar? ¿Cuántos de ustedes han sido engañados? En negocios, ¿verdad? En cosas. Ay, me engañó. Ahora traen un engaño más con una compañía era de seguros, era de compañía de bienes y raíces, ¿no? Y está saliendo que hasta había artistas, deportistas, gente famosa que había invertido ahí en esa empresa, y pues ¿cuál? Que desaparece después de tantos años. Ya no hay dinero. Se esfumaron los directores de esa empresa. Engañados fueron, ¿sí o no? Y ahí está la gente en las demandas tratando de... Ahí está la empresa, o donde estaba la empresa, cerrada, vacía la oficina y cerrada la puerta. Qué feo, ¿no? ¿Se siente feo ser engañado? Da coraje, impotencia. Y cuando éramos cristianos nos daban ganas de traer una pistola. No, déjame, yo lo mato. Y cuando abusaron de tu hija, yo lo mato al muchacho ese. Y al rato andas cargando al chamaco ya. O sea, al bebé, al fruto. Claro, estoy hablando de lo que sucede en nuestras vidas. Pero dice, fíjate bien: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, ¿y qué? Siendo engañados. Hermanos, no va a haber verdad en falsos maestros. No va a haber verdad fuera de la palabra de Dios. ¿Escucharon? No hay verdad fuera de Cristo. Él lo llena todo, en todos y en todo. Los maestros del engaño. Maestros que engañan. Esa es una acción y un efecto de una acción. Entonces, sinónimos de engaño: estafa, timar, me timaron, fraude, que eso es lo más común, ¿verdad? Fraude, me fraudeó. Te dijeron que ese automóvil, que esa casa, que ese reloj, que ese celular está bueno, pero por acá estaban con los dedos cruzados. Es bueno, mira, nomás lo usó mi mujer un rato, ya lo dejó, te lo vendo como nuevo, ¿sí? Y con los dedos así. ¿Y tú qué le crees? Compras el artefacto, y ya cuando te das cuenta que lo abres, la pila es una pila marca Llorarás, y te das cuenta que se está hinchando la pila, y caes en el fraude y dices: me engañaron, me fraudearon. O tú has fraudeado a alguien, o tal vez tú has engañado a alguien diciendo que la amas a tu esposa y eres un fraude. Diciendo que la quieres, que ella es toda para ti y que tú harás todo por ella y que ella hará todo por ti y que es el hombre de su vida y que tú eres el hombre de su vida y eres un fraude porque no amas a tu esposa, no la cuidas, no amas a tu esposo, no amas a tus hijos, porque haces acepción de personas. Ahí con tus 3 hijos quieres al güerito y al morenito no lo quieres porque sabrá Dios de dónde salió, dices tú en broma. Y haces acepción de personas en tus hijos, acepción de personas entre hermanos. Dices que me amas, y ¿por qué siento que no me quieres? Yo veo cómo me miras, yo veo cómo me saludas, yo vi cuando te volteaste, cómo no. Ah, ¿verdad? Yo vi cuando, usted lo siente así cuando alguien, no, así se vio que nomás en cuanto me vio, pero parece que vio el diablo. Se volteó. Eres un fraude. Con tus manos
tus dedos están acá atrás y dices, sí Señor, te amo, aleluyita, y cantamos bien bonito, pero somos unos pillos allá afuera. Decimos que amamos a Dios. Fíjate, entonces estamos viviendo en un engaño y tratando de engañar ¿a quién? Dígalo. Cuando dice la Biblia en Gálatas, ¿qué dice? Dios no puede ser engañado ni burlado. No os engañéis. ¿Sabe por qué? ¿Puedes entender ese concepto claro de la ley de Dios? No puedes engañar a Dios. O eres o no eres. Entonces, sinónimos de engañar es estafa, timar, fraude, farsa, burla, acechanza, trampa, picardía. Pero también puede ser sinónimo de infidelidad, adulterio y traición. Uy, esto suena tremendo, ¿no? Fíjense, la falta de verdad en lo que se dice o en lo que se hace, o se cree, o se piensa, o discurre, es exactamente esto, mentira. También puede ser como un engaño, un embuste. Eres un embustero. ¿Le han dicho? A lo mejor alguien que quieres mucho te dice enojada o enojado. Eres un embustero. Eres falso. Como el billete de, bueno, cualquier billete. Fíjense, el engaño es el arte de pescar. Por ejemplo, el pescador avienta su anzuelo y ¿qué hay en el anzuelo? Una carnada. ¿Qué le hace? ¿Cuál es el engaño ahí? La carnada. Entonces el pez viene, dice, ahí está una, pero hay un engaño, hay una trampa, ¿sí o no? Entonces, claro, el engaño es pescar. Entonces, el pez muerde el anzuelo, bueno, muerde la lombricita o la carnada y vénganos, te agarraron. No hay para dónde hacerse, ¿sí o no? Ese es el arte de engañar. Allí está, mis hermanos, el anzuelo. Cuando somos engañados o cuando engañamos, viene exactamente el anzuelo que trae escondido, porque el engaño se trata de eso, de que no se dé cuenta, claro. ¿Verdad que no? No te des cuenta que estás siendo engañado. Por eso, aquí lo decía exactamente el Gálatas, dice Gálatas 3:13, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Es igualmente cuando el torero, ¿cuántos han ido a las corridas de toros? Bueno, ya no nos gustan, ¿verdad? Ya no, nunca me gustaron, pero ahora ya con la cuestión de los derechos para los animales, pues qué bueno que en este punto también ya las están terminando, ¿no? Pero ¿cuál es el engaño del capote? Que es una presa, el capote, ¿no? Entonces está ahí entonces el toro va embestido tratando de darle al enemigo y le quitan el capote y se da cuenta que el toro que no hay nada. Nunca se da cuenta. Pero él sigue insistiendo porque es engañado. Es el engaño del toreo. Y así es exactamente como muchos vivimos, engañados o siendo engañados. O engañando más bien a otros. Jesucristo dijo, mis hermanos, que durante los últimos días esos maestros del engaño se multiplicarán en gran manera, tanto en número como en influencia. Mateo 24:24, véalo conmigo, ya voy a terminar. Bueno, por hoy. Mateo 24:24 dice, porque se levantarán falsos cristos. Fíjense, se levantarán falsos, engañadores, falsos cristos. ¿Y falsos qué? Escuchen lo que viene. Y esta alerta es para no ser engañados. Y falsos profetas. Y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Ahí está, el arte de engañar. Aún engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Hermanos, la naturaleza del hombre es engañar, porque la naturaleza caída que viene de Satanás, el padre de mentira, el padre del engaño, hace exactamente que los que no son hijos de Dios, que los que no viven de acuerdo a la palabra de Dios como hijos de Dios, pues viven en el engaño y son engañados. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán, dice, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. ¿Qué tan firme estás en la palabra del Señor? Quiero invitarte a que te pongas de pie. Y quiero invitarte a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y quiero que le des gracias a Dios, el Padre de gloria, el Padre de la creación, a través de Jesucristo el Señor, y dile: Señor, gracias. Yo quiero darte toda la gloria en esta mañana, pues tú tienes cuidado de mí, de mi hermano, Señor, y tu palabra es clara, Señor. No debemos de engañarnos pensando que podemos burlarte, que podemos ir en contra, engañarte, diciendo que somos cristianos, somos tus hijos, cuando verdaderamente no lo somos. Padre, toda la creación da cuenta de la verdad de tu palabra, de la verdad, la obra de tus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y muchos de nosotros vivimos ignorando todas estas verdades y nos dejamos llevar por pensamientos humanos. Nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven en las personas. Queremos ser como alguien. Esa es nuestra meta, ser como fulano, porque tiene mucho dinero, porque tiene muchos lujos, porque tiene una vida así, porque esto. Esa es mi meta. Pero hay un engaño en todo eso. Es efímero todo eso. Pero en la ley del Dios está la verdad. En su palabra está la verdad. Puedes confiar en ella. Y tú puedes en esta mañana decirle: Señor, yo quiero confiar en ti. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres la verdad, Señor. Yo quiero confiar en tus palabras. Yo no quiero ser engañado ni engañar a los demás. Yo quiero vivir con verdad, Señor. No quiero ser fraudulento en mi comunicación, en mi relación con mi amigo, con mi hermano, con mi esposa, con mi esposo, Señor. Yo quiero vivir agradándote, Señor, guardando tu palabra y ser verdaderamente íntegro en la verdad de buscar tu rostro, Dios. Padre, llévanos a entender cada vez más que tu palabra es la verdad y que todos los conceptos del hombre, todas las religiones simplemente son humanas y ahí van a terminar. Pero tú eres eterno. A través de tu palabra, tus conceptos que son verdades, nosotros podemos entender entonces que no nos podemos engañar. Tú no puedes ser burlado, Señor, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Señor, queremos sembrar en ti. Todo lo que hacemos, adorarte, el venir a la iglesia, el leer la palabra, el orar, son siembras para nuestro espíritu, y vamos a cosechar. Vamos a cosechar. Nuestro matrimonio va a caminar bien, nuestra relación entre padres e hijos va a caminar en el tiempo de Dios, va a caminar bien. Vamos a madurar en nuestros conceptos de la verdad, en los conceptos de lo que dice tu palabra. Vamos a ir madurando en conocerte más y más, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, y queremos caminar esos días firmes, sabiendo que tú no puedes ser engañado
y tú no puedes ser burlado, Señor. Queremos caminar en tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m, domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados: Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.